hemos visto, todas las actividades humanas que se desarrollan especialmente en la superficie del terreno son actividades potencialmente generadoras de contaminación. Para entender cómo se producen estos procesos de contaminación, vamos a ver en este módulo cuáles son los principales procesos de transportes de contaminantes en el ambiente subterráneo. En esta primera parte vamos a tratar de ver qué es lo que pasa en la primera porción, que es en la zona no saturada. Bueno, para ello tenemos que entender que el agua, además de ser un medio de disposición de los contaminantes, es un agente de transporte de los contaminantes, de transporte de las sustancias. ¿Por qué? Porque el agua es la que tiene energía, tiene capacidad para realizar ese trabajo, el trabajo de transportar las sustancias de un lugar a otro. Y esa energía del agua es una energía que está dada por su movimiento, por su posición o por las condiciones de presión. Es decir, energía cinética, energía estática o de posición, gravitacional y energía de presión. Entonces, debido a que el agua tiene esa energía, tiene capacidad para transportar las sustancias que ingresan o desde que ingresan al ambiente subterráneo. La zona no saturada constituye una vía de entrada de los posibles agentes contaminantes originados especialmente en la superficie del terreno. Tengamos en cuenta que en algunos casos los contaminantes no se disponen en la superficie del terreno, como ya vamos a ver. En esta zona no saturada, se desarrollan diferentes procesos según las condiciones que tenga este medio, las características de los contaminantes. En algunos casos puede darse que la peligrosidad se atenúe del contaminante, pero en otros incluso que se incremente. Los procesos de atenuación, son mecanismos que intervienen en la disminución de la peligrosidad que tiene ese contaminante. Y pueden darse por filtración, es decir, cuando el contaminante queda retenido en la matriz porosa o en el medio geológico, procesos de sorción, es decir, cuando el contaminante interfiere con las cargas mineralógicas que tienen los elementos y queda adherido al contaminante, procesos químicos, descomposición o decaimiento microbiológico o radioactivo, por volatilización o por dilución, por ejemplo, porque ingresa agua que diluye la concentración del contaminante. Todo eso puede ocurrir en la zona no saturada del acuífero, es decir, por sobre encima del nivel de saturación. Las diferentes condiciones del medio y del fluido, es decir, del ambiente subterráneo y del agua y el contaminante que ingresa, pueden variar. Variar en el sentido de su alcalinidad, acidez, de la temperatura, pueden variar en función del mayor o menor contenido de materia orgánica, de la litología, de la geología, de las condiciones de aireación y de la carga coloidal. Todos estos constituyen factores condicionantes de estos procesos. Es decir, no es que hay una relación lineal en que cuando ingresa el contaminante van a ocurrir determinados procesos. Estos procesos incluso pueden ir variando en función de que vayan cambiando estos factores. Ustedes podrán ver que incluso aquí en esta imagen, de acuerdo al tipo de contaminante,
tienen distintas características en cuanto a su comportamiento. Por ejemplo, en el caso de los metales pesados, esta M, metales pesados, es muy probable que por ser este tipo de contaminantes, metales pesados, es muy posible que queden retenidos en los primeros niveles de la zona no saturada, en los primeros niveles del suelo inclusive, sin que alcancen el nivel de saturación tanto en acuíferos someros, en acuíferos poco profundos, como en acuíferos más profundos. No es el caso de, por ejemplo, los componentes relacionados a la salinidad, el cloruro, que es un contaminante o un componente conservativo, es decir, que se mantiene sus características a lo largo del recorrido en el ambiente subterráneo. Por ejemplo, una alta carga salina con contenidos de cloruro, por ejemplo, va a alcanzar sí o sí el acuífero libre somero y es muy probable que también alcance un acuífero semiconfinado o un acuífero libre más profundo. Entonces, de acuerdo a cómo sea la vulnerabilidad del acuífero, la relación con el nivel freático y además cómo sean las características químicas, físicas y microbiológicas del contaminante, veremos que tiene más probabilidad o menos probabilidad de recorrer en totalidad esa zona no saturada del acuífero y alcanzar el nivel de saturación, es decir, alcanzar el agua subterránea propiamente dicha. Bueno, lo que estamos diciendo es que precisamente la cuantificación de los procesos de transporte en esa porción no saturada del acuífero es muy difícil. Es muy difícil porque requiere hacer una cantidad de determinaciones, experiencias en campo, que sean lo suficientemente representativas para minimizar las incertidumbres de esta cuantificación. Son muchos las variables y los parámetros que intervienen en las ecuaciones que cuantifican este transporte y que a su vez pueden variar en la medida que se van desarrollando los procesos y que además pueden ser muy variables en función de cómo varían las características de la geología. Bueno, por otra parte, además de estas dificultades en la cuantificación de los procesos que se dan en esta zona no saturada, puede suceder que los contaminantes ingresen al ambiente subterráneo y lo hagan prácticamente llegando en forma directa a la zona saturada del acuífero, como pueden ver en el caso de obras de captación que están mal construidas o mal diseñadas, o bien que están mal protegidas en sus cabeceras. Por eso es tan importante analizar cómo están realizadas y cómo están protegidas las infraestructuras para la captación del agua subterránea. Fíjense, en este caso, las dos obras de captación tienen problemas en su área operacional. Entonces, los contaminantes ingresan directamente al ambiente subterráneo y la propia obra de captación, se transforma en una vía de acceso preferencial de los contaminantes que llegan directamente hacia el acuífero. En otras situaciones, obras que están enterradas, como las pérdidas en las redes de drenaje, tanto de alcantarillado cloacal como de alcantarillado de obras de aguas pluviales, que también acarrean mucha contaminación, pueden ser las causantes de contaminación que llega directamente al agua subterránea sin atravesar esa zona protectora de la zona que es la zona no saturada. Entonces, pérdidas en redes de drenaje que no son consecuencias de las actividades humanas,
pero que no se desarrollan en la superficie del terreno, sino que a unos metros de profundidad. Lo mismo ocurre con depósitos subterráneos. Muy usual los depósitos de combustible, que muchas veces tienen pérdidas y que no son detectadas. O bien, como en el caso de la intrusión marina, que no es que nosotros estamos agregando agua de mar a nuestro acuífero, sino que a través del bombeo de las extracciones que se realizan en las perforaciones, usualmente cerca de la costa, se produce la llamada de agua de mar, que es más densa, más pesada que el agua dulce y que ingresa por el fondo contaminando o alterando la calidad de las aguas en nuestro acuífero, sin que tenga que atravesar la zona no saturada. Lo mismo ocurre con relaciones hidráulicas con otros cuerpos de agua, no necesariamente con el mar, sino que puede estar dada esa relación con ríos, con lagos, con lagunas, con canales de drenaje que recolectan el excedente de riego, que el excedente de riego también puede tener agroquímicos, o bien con otros acuíferos que pueden estar superiormente conectados con el acuífero o inferiormente conectados con él y que se rompen las relaciones hidráulicas, el equilibrio hidráulico entre ellos y empieza a producirse la contaminación. En todos estos casos no tienen lugar los posibles efectos atenuadores de la zona no saturada. Fíjense que aquí nos describimos algo que es el caso de las letrinas, los pozos negros, los tanques sépticos que también van enterrados y que en función de las variaciones de la profundidad del agua pueden estar directamente alcanzados por el agua subterránea. Bueno, con todo ello lo que queremos decir es que preferentemente no vamos a considerar esa presencia de la zona no saturada como protectora del acuífero, sino que vamos a adoptar un margen de seguridad mayor en la protección del acuífero y vamos a suponer que el contaminante que está relacionado a una actividad en la superficie del terreno o enterrado, como en el caso de los depósitos de combustible o como de las redes de drenaje, tiene una alta probabilidad de llegar al acuífero que yo estoy tratando de proteger. Esto quiere decir que no consideramos esa posible atenuación y nos ponemos en un margen de seguridad. Sin embargo, hay algunas situaciones en las que la escala de trabajo o el tipo de contaminante requieren que se considere la presencia de esta zona no saturada y que se tengan que hacer investigaciones de más detalle. ¿Cuándo, por ejemplo? Por ejemplo, cuando estamos hablando de la presencia de contaminación con metales pesados, que estudios ya han mostrado que hay una alta probabilidad de que estos contaminantes queden absorbidos en la primera parte del suelo, en la zona no saturada, o por ejemplo cuando hay contaminantes que tienen una alta volatilidad. Entonces, en esos casos y en otros también, por ejemplo, contaminantes que tienen un grado de decaimiento biológico importante o radiactivo, o que tienen una gran capacidad de absorción con el medio, entonces en esos casos sí se podría llegar a considerar esa posible atenuación de la zona no saturada, pero obviamente siempre respaldado con investigaciones de campo.